Cantidad de calor. El calor, al igual que la temperatura, como ya habíamos dicho anteriormente, se relaciona con la cantidad de energía cinética, movimiento y energía potencial de las moléculas de una sustancia. No es posible medir esta energía para cada molécula, pero es posible medir un cambio en el calor de una sustancia en relación a un cambio en su temperatura. Formas como se propaga el calor. Por ejemplo, aquí tenemos conducción, que es la forma como se transmite el calor en los sólidos, y esto se lleva a cabo a través de vibración molecular. Tenemos aquí una varilla metálica que es puesta en contacto con una fuente de calor. La varilla está compuesta por moléculas que a su vez están compuestas de átomos que están muy juntos entre sí por ser un sólido. Al ponerse en contacto con la fuente de calor, las moléculas comienzan a vibrar unas con otras, los átomos comienzan a vibrar y comienzan a transmitirse esa vibración. Y al transmitirse esa vibración, están transmitiendo el calor a través de toda la varilla. Cuando nosotros agarramos esta varilla y la ponemos en contacto con la fuente de calor, no se calienta instantáneamente, sino que se va calentando poco a poco. Es debido a que el calor se transmite en un sólido a través de la vibración de las moléculas, es decir, a través de conducción. Otra forma de propagarse el calor en líquidos y gases es el de convección. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de calor también y tenemos un recipiente que contiene un líquido, vamos a suponer que sea agua. La parte inferior del recipiente está más cercana a la fuente de calor. Esto hace que el agua disminuya su densidad. Al disminuir su densidad tiende a subir el agua menos densa, y la parte del agua que se encuentra en la parte superior menos densa tiende a bajar, y se forman así lo que se llaman corrientes de convección, que es la manera como se transmite el calor tanto en los líquidos como en los gases. La radiación es otra manera como se transmite el calor, y es como se transmite el calor a través de un espacio vacío. Se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Un ejemplo de esto es el calor que llega del Sol a nuestro planeta. El Sol genera ondas térmicas que viajan a través del espacio vacío. También la radiación térmica se transmite a través de un espacio que contenga un gas como el aire. En el siguiente slide, el calor del fuego llega a las manos a través de radiación y convección del aire circundante. Por ejemplo, aquí tenemos la fuente de calor. Se transmite por medio de ondas electromagnéticas, radiación electromagnética, y también a través de el aire circundante por convección. El calor se define como la energía que se transmite de un cuerpo a otro en función de una diferencia de temperaturas. Ya habíamos también visto que el calor que una sustancia necesita para elevar su temperatura se puede calcular con la ecuación Q, que es calor, igual al producto de la masa de la sustancia que estamos analizando por el calor específico por el incremento de temperaturas, T final menos T inicial. Cuando se calcula el calor de Q y es positivo, se establece que la sustancia está absorbiendo calor, es decir, la sustancia se está calentando.
Si al hacer la operación del producto masa calor específico incremento de temperatura me da una Q negativa, la sustancia está entregando calor, es decir, cediendo calor, por lo tanto la sustancia se está enfriando. Las variables para analizar la energía térmica, pues ya habíamos visto que es calor, masa de la sustancia, incremento de temperatura y calor específico. Y el calor específico pues es un valor que depende de cada sustancia y se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de cualquier sustancia 1 grado centígrado. Equilibrio térmico. Cuando dos sustancias se ponen en contacto dentro de un recipiente térmico, que es llamado calorímetro, y ambas sustancias se encuentran a diferentes temperaturas, la sustancia caliente le cede calor a la sustancia fría hasta que ambas sustancias llegan a una temperatura final llamada temperatura de equilibrio térmico. Por ejemplo, aquí tenemos el calor cedido por la sustancia caliente, por eso tenemos aquí un signo negativo, porque la sustancia caliente se está enfriando, cediéndole calor a la sustancia fría, calor absorbido por la sustancia fría, por eso esto es positivo. Esta es la ecuación que nos va a servir para analizar el equilibrio térmico entre una sustancia caliente que le cede calor a una sustancia fría, y ambas alcanzan una misma temperatura llamada temperatura de equilibrio térmico. El principio de conservación de la energía establece que el calor que cede la sustancia caliente pues es igual al calor que absorbe la sustancia fría, siempre y cuando no haya pérdidas de calor en ese momento. El calor cedido por la sustancia caliente ya habíamos visto que se calcula con mCTF menos T0, es decir, masa calor específico, temperatura final menos inicial de la sustancia caliente, igual al calor absorbido por la sustancia fría, masa calor específico por temperatura final menos inicial de la sustancia fría. Con esta ecuación se puede calcular la temperatura de equilibrio térmico, que viene siendo esta temperatura. Esta temperatura final es la temperatura a la cual llegan las dos sustancias que están puestas en contacto. De este lado, del lado izquierdo, ponemos la sustancia caliente, todos estos son los datos de la sustancia caliente, y del lado derecho ponemos los datos de la sustancia fría. Bien, vamos a tener un apoyo también de un podcast relacionado con precisamente con equilibrio térmico, y también enseguida la resolución de algunos problemas de equilibrio térmico.